Buenos días a todos. Mi nombre es María Lubomira Cúbica. Soy profesora de Derecho Civil y Comparado en la Universidad Loyola Andalucía y hoy en día es mi inmenso placer presentar al profesor Sergio García Long, abogado en la Pontificia Universidad Católica de Perú y profesor adjunto de temas de Derecho Societario en la misma institución. Profesor García Long, en el ámbito académico y profesional, se centra en los temas de derecho societario, de derecho de contratos, de arbitraje y de financiamiento. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, profesora. Primero agradecerle por esta gentil invitación para participar en este interesante Congreso Internacional dedicado a la innovación en la docencia e investigación de las ciencias sociales jurídicas. Es un enorme gusto poder participar y compartir algunas ideas. Pues hoy vamos a hablar de innovaciones y desafíos en el derecho privado y vamos a presentar la perspectiva latinoamericana. Profesor, ¿qué destrezas legales destacan actualmente en la enseñanza del derecho privado en Perú? Me gustaría destacar dos aspectos muy interesantes, partiendo de la experiencia de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Perú. La primera es lo que se conoce como ahora comunicación eficaz, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la oralidad. Y la segunda, la primera enfocada en arbitraje y la segunda sobre la redacción, enfocada claramente en la redacción de los contratos. Lo primero es, ya hace muchos años, acá en Perú, en nuestra facultad, una conocida profesora peruana, Yoyana Sussman, empezó una idea de darle más fuerza a los legal skills, específicamente en la comunicación dentro de la enseñanza. Y esto dio lugar a la creación de un curso que se llama Destrezas Legales, pero está enfocado en la comunicación y por ello en el arbitraje. Ya después de esta propuesta inicial, otros también profesores de la universidad como Huáscar Escurra o Alfredo Bular tomaron el mando y fueron eh, dando, dando todos los esfuerzos para poder fomentar este curso en diferentes horarios en la facultad. De hecho, que ellos son además los que están encargados como coaches del equipo de la Facultad de Derecho en diversos MOOCs internacionales, entre ellos, por ejemplo, el MOOC de Madrid, en el cual incluso nuestra universidad ha sido campeón en más de una oportunidad. Entonces ha habido todo un proceso interesante. ¿Y qué es lo que se quiso hacer en un momento? Digamos, esto ya es algo conocido entre nosotros, que a veces los abogados pueden ser muy buenos al momento de captar ideas, al momento de aprender teorías, pero tal vez suelen tener complicaciones para traducir esto en la aplicación práctica. Y un campo muy claro es en el arbitraje. Hay mucho, lo que se trató de combatir en ese momento es, hay muchos arbitrajes, muchos abogados buenos en derecho privado, pero que tal vez en una audiencia arbitral no se hacen comprender y sobre todo no cumplen con un verbo muy importante que es la persuasión. Entonces se trató de combatir esto y estos cursos en la Facultad de Derecho están destinados a fomentar el aprendizaje de estas destrezas. De hecho, en sus inicios, uno de los grandes protagonistas no fue un profesor de derecho, sino un profesor de teatro conocido aquí en el Perú, que luego también con su equipo lo fue incorporando al equipo de profesores de derecho propiamente
para que sean conjuntamente entre profesores de teatro y profesores de derecho los que pudieran enseñar a los alumnos estas destrezas. Y de hecho, yo en su momento he sido alumno de estos cursos y uno se da cuenta en un arbitraje de estas cosas que te enseñaban en las aulas, de cómo el tono de voz o el volumen o incluso determinadas técnicas de respiración o en general lo que uno necesita para poder hablar bien, se podía observar en una audiencia arbitral, pero ya no solo desde una perspectiva de cómo hablar bien, sino nuevamente recalco que cuando uno es abogado y sobre todo dentro del arbitraje, lo que busca hacer es convencer, persuadir. Entonces, partiendo desde esta lógica, se hacía mucho énfasis en la necesidad de cuando uno defiende un caso, no solamente presenta su caso, tanto en el aspecto fáctico y en el aspecto jurídico, sino que el fin último es convencer al tribunal arbitral de que uno tiene la razón sobre la contraparte. Y creo que esto ha sido algo muy importante. De hecho, que como toda forma o innovación, siempre se ha tenido también el lado opuesto, porque hasta cierto punto está bien, nosotros somos abogados y tenemos que comunicar eficazmente el discurso y tratar de convencer a la contraparte, pero también no olvidarnos de que en primer lugar somos abogados y a veces algo que tal vez la crítica ponía sobre la mesa es no se olviden de que finalmente son abogados, de que no son actores. Ven, pero finalmente está vendiendo un papel porque no es abogado, mientras que el abogado sí es abogado y en todo caso no tiene que olvidarse de que necesita eh, sólidos fundamentos jurídicos, porque finalmente no solamente está contando un caso, que es como contar una historia, sino que además necesita de sólidos fundamentos jurídicos. Siempre hubo esta, tal vez, preocupación por profesores mayores de que estas destrezas legales tal vez podrían enfocarse demasiado en esto, ¿no? Yo creo que siempre es importante tener en cuenta ambas cosas, ¿no? El alumno tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender a persuadir, pero también no puede olvidarse de que finalmente está aprendiendo conocimientos legales y que no puede desatender lo uno y lo otro. Lo digo también porque a veces en la academia y en la práctica profesional uno encuentra abogados, como dicen, arbitrólogos muy buenos en arbitraje, pero no necesariamente son los expertos en derecho de contratos. Por el otro lado, hay abogados muy buenos en derecho de contratos, pero no son también los mejores en derecho de arbitraje, ¿no? Entonces, esto sirve para ambos lados. Es importante el conocimiento jurídico, pero también es importante eh, darnos cuenta que cuando uno practica en arbitraje, también tiene que jugar a veces un rol adicional, no solamente del de abogado, sino el de comunicador. Ese por el lado de tal vez una destreza legal que me gustaría resaltar, que es la primera, la de la comunicación eficaz. La segunda que había comentado es la de la redacción de contratos, y al menos en mi experiencia eh, como alumno, era curioso que el curso en donde más énfasis se hacía en la redacción de contratos no era curiosamente un curso de derecho civil o uno de derecho de contratos, sino era un curso de derecho societario propiamente, porque a veces en el derecho societario que también ven contratos, se hacía un poco énfasis en la práctica de cómo se redactaban contratos, no al estilo civilista, en base al Código Civil, sino en base a un modelo americano que viene por las operaciones corporativas y financieras,
en donde se incluyen reps and warranties, conditions, cláusulas MAC, etcétera, etcétera, que en su momento hacía que el profesor que dictaba este curso quisiera resaltar cómo en la práctica se redactaban contratos en base a un modelo distinto que el que rige en el caso peruano según la ley aplicable. En el caso peruano estamos en una jurisdicción del civil law y a pesar de eso, en la práctica se redactan muchos contratos al estilo americano. Entonces, ¿por qué esto es? Y de hecho uno de sus materiales de enseñanza era un libro de Charles Fox que se llama Working with Contracts, What Law School Doesn't Teach You, ¿no? Trabajando con contratos, lo que la Facultad de Derecho no te enseña. Y eso siendo un libro escrito en inglés para las universidades americanas. Entonces, ¿por qué es importante destacar la redacción de los contratos partiendo de esta experiencia? Porque a veces uno puede aprender en la práctica, en las facultades de Derecho, por ejemplo, sobre derecho de contratos, sobre los métodos para resolver un contrato, o sobre diferentes instituciones que regulan el derecho de contratos en general, pero lo más complicado, o tal vez no lo más complicado, sino, pero tal vez eh, ese derecho se pone en práctica recién cuando uno redacta un contrato. Y a veces ese paso de conozco cómo funciona la fuerza mayor o cómo funciona la excesiva onerosidad es solamente una primera parte. La otra es tal vez la más importante de cómo lo pones en un contrato y no solamente en el primer paso, en la primera etapa que consiste en tú solo redactas el contrato, sino en la siguiente etapa que es la negociación, cuando a la contraparte le vas a mandar el contrato y seguramente ella va a mandar sus comentarios o sus ajustes y ahí las partes van a empezar a negociar con sus abogados por qué una palabra sí debe ir o por qué ir. Entonces, esto es algo que a veces uno en la Facultad de Derecho puede pasar por alto. No solamente hay que redactar, no solamente hay que enseñar los conceptos, sino también poner en práctica. Creo que el mejor método para comprobar esto sería, por ejemplo, no sé, siguiendo con los temas que trataba, se explica qué es la fuerza mayor, se explica qué es la excesiva onerosidad, y luego para comprobar que el alumno haya entendido, que redacte una cláusula de fuerza mayor o eventualmente una cláusula de excesiva onerosidad o de hardship, ¿no? O por poner otro ejemplo, siguiendo con la redacción, con la importancia del drafting. Eh, en la práctica tenemos diferentes métodos para resolver un contrato, pero en teoría tenemos diferentes métodos, pero en la práctica usualmente se resuelve mal, porque uno entiende cómo funciona el procedimiento resolutorio, pero cuando manda la carta resolutoria resuelve mal porque la redacción está mal claramente. Entonces, si no se cumple con los requisitos legales, quien luego se expone los daños y perjuicios que le haya causado a la contraparte por, entiéndase, incumplir o suspender el contrato porque pensó que estaba resolviendo bien. Entonces, creo que es importante resaltar la importancia de la redacción de contratos para que el alumno, una vez que salga de clases y vaya a su centro de trabajo desde practicante, asistente o abogado, pueda poner materializar esto y le sirva realmente. Caso contrario, no vamos a ayudar a los estudiantes a cerrar esta brecha entre lo que uno aprende en la Facultad de Derecho y de utilizarlo en la práctica, ¿no? De acuerdo. ¿Y cómo las ciencias sociales pueden favorecer a la enseñanza del derecho? Eh, de las ciencias sociales es particularmente interesante y de hecho en el Perú se ha observado algunos datos interesantes. Me enfoco rápidamente en dos ciencias sociales, la economía
y la psicología. Eh, no, en Estados Unidos, en los 60 o en los 70, se escribieron, los economistas empezaron a escribir sobre temas que a ellos le importan, pero que también le interesan a los abogados, como la propiedad, los contratos y los accidentes. Profesores como Gary Becker, Ronald Coase, Guido Calabresi, son considerados como los padres del análisis económico del derecho o del derecho y economía. Curiosamente, casi en contra de la voluntad de ellos mismos, porque cuando les preguntaban sobre qué se sentía ser padre del derecho y economía, del law economics, ellos se decían, pero yo soy economista, no soy abogado y difícilmente podría yo ser un padre fundador del law economics, ¿no? Entonces, lo que había pasado en la práctica es, nuevamente, los economistas escriben sobre temas que también les interesan a los abogados, y eventualmente los abogados empezaron a estudiar estos papers, estos trabajos, y los empezaron a aplicar en la práctica, en la práctica legal, incluso, digamos, sin que haya sido intención de los mismos conocidos como padres fundadores, que en este caso destacan Ronald Coase, Becker, Calabresi, entre otros, Richard Posner. También lo menciono eh, como un dato interesante, pero muy relevante, porque a veces en su momento se criticaban por qué los abogados en algún momento se daban de economistas, y que en todo caso los economistas deberían hablar de derechos, ¿no? Y lo cierto es que los mismos economistas decían, yo soy economista, si es que quieren hablar de derecho, entonces que hablen los abogados. Esto para entender cómo se desarrolla el análisis económico del derecho, pero sobre todo para comprender que el abogado, para poder aplicar un poco de economía, le basta conceptos básicos, porque no es su competencia realmente a un abogado hablar como economista, ¿no? Ves inevitable mencionar esto porque de hecho que era parte en Perú en los 90, cuando llega el análisis económico del derecho. Muchos profesores de la época de los 90 peruanos iban a estudiar en ese momento a universidades americanas en donde se desarrollaba y se promovía mucho el Law Economics, entre ellos Chicago, Yale o Harvard. Y ahí en ese momento, en esas universidades, en ese momento se discutía mucho sobre este método, la aplicación de conceptos de la economía en el derecho, sobre todo de microeconomía. Entonces, cuando estos profesores regresan a Perú, entre ellos el profesor Alfredo Bullard, que fue uno de los más conocidos por difundir este método en el Perú, y se empieza a discutir la relevancia y los beneficios de la aplicación de la economía en el derecho. Siempre hay los detractores y los que están en favor. Sin perjuicio, digamos, de esta evolución histórica, sí hubieron hasta cierto momento mucho interés en la aplicación de la economía en el derecho, y por una razón muy simple, porque la economía lograba aportar algo que tal vez los abogados pasaban por alto, que es la lógica económica, el tema de los incentivos, algo tan simple como que las personas prefieren más a menos, hoy a mañana, y cosas así similares que explican el modelo del hombre económico. Eran muy importantes para conocer si lo que los abogados pretendían con la norma realmente, realmente iba a servir. Por poner algunos ejemplos, en el derecho a accidentes, a veces muchos daños que se pagaban no se veían como una sanción, sino realmente como un precio. Y si se ven como un precio en donde alguien lo puede asumir voluntariamente, ya identificamos casos de daños intencionales en donde uno paga voluntariamente el costo porque está dispuesto a asumirlo. En el derecho privado a veces uno puede ver algo similar en una cláusula penal cuyo monto sea muy diminuto. A veces uno recibe llamadas de clientes
en donde te cuentan el caso y dicen, en el peor supuesto no tengo problema de pagar la penalidad porque ya lo asumí como un costo, ¿no? Entonces, ver tal vez estas cosas de una perspectiva adicional puede ser muy útil. Ver los incentivos ha demostrado ser algo, por un lado, muy simple, pero por otro lado también muy poderoso. Y prestar atención en cómo las personas pueden responder a los incentivos, cómo las personas se comportan en la práctica, es muy útil porque finalmente el derecho regula conductas. Hace mucho tiempo en la facultad, en la maestría de Derecho de la Empresa de la PUC, organicé precisamente un evento que se llamaba Comprendiendo el comportamiento antes de regularlo. Y se invitaron a varios profesores de diferentes facultades para que pudieran explicar su perspectiva enfocado en la economía para que pudieran dar su punto de vista de cómo las personas se comportan y cómo esto puede ser importante como primer paso para luego decidir cómo regular las conductas. Finalmente, la economía es una ciencia conductual, está enfocado en la conducta. Entonces, creo que es esencial primero tratar de entender un poquito cómo las personas pueden responder a los incentivos para luego definir cómo regular correctamente esa conducta. Y en un primer momento, como la economía, en este caso estos estudios vienen de Estados Unidos, en su momento se pecó un poco de lo que a veces se llama arrogancia legal, en este caso ya económica, de considerar de que las personas siempre se van a comportar conforme al modelo económico, ¿no? Y que el modelo económico le explica todo. Y en este momento vinieron, digamos, los psicólogos al rescate, más que psicólogos puro y duro de esta rama que se conoce como Behavioral Economics, traducido a veces como psicoeconomía, economía conductual, entre otros, que al modelo económico estrictamente racional se le añadía este componente extra de las emociones que pudieran explicar cómo las personas en algunos momentos se comportan de manera racional y en otros momentos también de manera más instantánea, más rápida, más espontánea, más intuitiva, emotiva. Y creo que esto en el Perú también tuvo un desarrollo interesante. De hecho, que hay un libro conocido que se llama Análisis Psicológico Análisis Psicológico del Derecho, que es peruano, publicado por una asociación de estudiantes de la universidad, en donde precisamente se buscó ya no dejar de lado el método económico, sino que tratar de complementarlo. Ver, de hecho, la otra cara de la moneda, si se quisiera decir. De manera muy gráfica, uno de las obras más importantes que es Thinking Fast and Slow o Pensando Rápido y Lento del profesor Daniel Kahneman, que es, digamos, una de las obras fundamentales, explicaba cómo el hemisferio izquierdo del cerebro está más enfocado en la racionalidad, donde se encuentran las matemáticas, por ejemplo, mientras que el lado derecho está en las emociones, donde se encuentran las artes. Y creo que por mucho tiempo, al menos en el Perú fue muy fuerte en los 90 en darle importancia al análisis económico del derecho, tal vez enfocándose en el lado izquierdo del cerebro, mientras que ya del 2010 en adelante, ahora se prestó atención más al lado emotivo y hubo una lluvia de investigaciones en ese aspecto que creo que demostraron que mientras más disciplinas se puedan agregar al derecho, mejor. Tradicionalmente se prestaba mucha atención a la filosofía, a la sociología, a la política, pero creo que ha sido muy productivo prestarle atención ahora a la economía y conjuntamente la psicología. Y con la psicología, a veces también como la psicología es muy compleja, jala en algunos aspectos a la biología, a la neurociencia,
Y creo que mientras más ciencias se puedan introducir al derecho para comprender a la persona, que finalmente no solamente es el centro de atención del derecho, sino tal vez el principal sujeto del derecho, creo que mejor vamos a mejorar en la práctica legal. Muy interesante. Y la última pregunta que le quería hacer, profesor, es ¿por qué es importante tener en cuenta el derecho comparado y transnacional en la enseñanza de derecho? En el Perú nosotros tenemos el Código Civil de 1984, que es, digamos, el código que está vigente. El anterior era de 1936, y entre código y código siempre van cambiando las influencias de los países eh, que uno toma como referencia. En el 36 se prestó mucha atención, en el 36 y en el anterior, que es el del 56, se prestó mucha atención al Código Civil francés de 1804, y también se tuvo mucha influencia alemana, pero en el transcurso al código del 84, que es el código actual, se prestó mucha atención además al código italiano, y de hecho que en Perú se sigue mucho el derecho italiano y el código civil italiano. De hecho, los profesores mayores, ahora 50, 60 años, tanto en la época tuvieron una fuerte influencia del derecho italiano, que a muchos profesores les sirvió para acceder a bibliografía extranjera y digamos, conocer otros sistemas. Pero justo en épocas, digamos, del 2000, 2010 en adelante, ya las influencias de los sistemas ha cambiado, mientras que en los 80 tal vez los profesores peruanos eh, aprendían otro idioma extranjero, sobre todo europeo, como francés, italiano o alemán, para conocer otros sistemas y para enriquecer sus investigaciones. Esto ya ha cambiado en los últimos años. Antes, para dedicarse al derecho comparado, uno tenía que ser un experto en idiomas para poder acceder a bibliografía de diferentes jurisdicciones. Ahora, con el desarrollo del derecho comparado y los diferentes procesos de uniformización, se ha optado por un idioma, y ese idioma es el inglés. Y ahora hay muchas obras de derecho comparados por todos lados, en donde el idioma que prima es el inglés, y en donde uno a través del inglés puede acceder a contenido de diferentes jurisdicciones, y no solamente el derecho comparado, sino el derecho transnacional o derecho internacional. A mí me gusta llamarle derecho transnacional para referirme al derecho privado que se va formando por encima de las naciones, que no es propiamente internacional a veces, como se enseña en las facultades de Derecho cuando se refiere al derecho internacional público, al derecho internacional privado. Por eso a veces, al menos, me gusta hablar de derecho transnacional. Y este derecho transnacional, que tiene en su fuente a diversos instrumentos de uniformización, como los principios de UNIDROIT, la Convención de Compraventa Internacional, los principios europeos, el marco común de referencia, los principios Translate, Ojada, Ojadak, todos se manejan en un solo idioma porque precisamente tienen que trabajar profesores de diferentes jurisdicciones, y el idioma que ha sido elegido es el inglés, por temas prácticos, pero también la bibliografía se ha desarrollado en inglés. ¿Por qué menciono esto? Y sobre todo enfocado en el derecho de contratos. Porque, y partiendo de la experiencia de un abogado peruano, un abogado peruano que se dedica a ver contratos, claramente parte del derecho peruano y de la ley peruana cuando tiene que revisar
el derecho de contratos, pero el mundo actualmente cada vez es más plano, cada vez está más globalizado. Entonces, un peruano puede estar realizando un contrato, digamos, un contrato nacional que está basado en el Código Civil peruano, pero también al día siguiente va a revisar un contrato redactado al estilo, por ejemplo, anglosajón, como también redactado según el estilo de otras jurisdicciones. Y esto es posible en el derecho de contratos porque la regla es que uno puede pactar todo salvo que no se contravengan normas imperativas. Y para uno pactar en contra, tiene que saber que va a pactar en contra, claramente. Si la ley, el legislador peruano optó por algo que no te gusta, lo puedes pactar en contra. O porque tal vez hay una norma peruana que en su momento era buena, pero ahora con el devenir del tiempo es obsoleta. Entonces, el abogado transaccional contractualista tiene la oportunidad de pactar en contra. Y frente al derecho de contratos, no hay nada mejor que saber, digamos, cómo las diversas instituciones, por ejemplo, nuevamente, la fuerza mayor o la excesiva onerosidad, está regulado en otros lugares, porque si es que el legislador peruano, como de hecho ocurre, optó por un modelo de excesiva onerosidad deficiente, no hay ningún problema, porque tú puedes pactar en contra y ver cómo se pacta en otras jurisdicciones nacionales puede ser muy importante en la práctica profesional, ya no solo en la práctica académica, en el que alguien quiere escribir un artículo de fuerza mayor en el derecho comparado, sino también en la práctica profesional va a ser importante saber qué es lo que pasa, porque tú puedes pactar en contra, puedes agregar un esquema contractual distinto, pero no solamente a nivel de derechos nacionales, no solamente europeos, sino también anglosajones, sino también a nivel supranacional, teniendo en cuenta los modelos de los diferentes instrumentos de uniformización. Un abogado peruano puede revisar un contrato un contrato petrolero en donde la cláusula de fuerza mayor se haya pactado conforme al modelo de la Cámara Internacional de París, cuyo último modelo es del 2020. Y si uno no está familiarizado con eso, va a haber el Código Civil peruano y va a haber una regulación de la fuerza mayor a la francesa que siguen otras jurisdicciones latinoamericanas y no va a entender qué es lo que se ha pactado en el contrato y en todo caso por qué se ha optado por una cláusula de fuerza mayor que ya ni siquiera está pensado a nivel de jurisdicciones nacionales, sino frente a contratos internacionales. Entonces, para mí cada vez es más importante no solo prestar atención al derecho peruano y en general tal vez hablemos de jurisdicciones eh, latinas, sino a ver qué es lo que ocurre en otras jurisdicciones nacionales, no solamente en Latinoamérica, sino tal vez ver Europa, pero no solamente quedarnos en jurisdicciones civilistas, sino, digamos, cruzar al otro lado del mundo a verlo en los sistemas del common law, pero incluso eso deviene insuficiente porque los grandes trabajos de uniformización han partido de los derechos nacionales, han estudiado los derechos nacionales, han visto las deficiencias, han visto qué se puede mejorar y proponen modelos que puedan servir a la uniformización de un derecho de contratos que pueda ser utilizado en contratos internacionales y que facilite estas transacciones. Entonces, si uno es bueno a estas innovaciones, va a ser, pues, va a ocurrir que tal vez en la práctica profesional uno se encuentre con un caso que al principio tal vez no lo puede entender. Y como digo, el mundo cada vez es más plano que nunca, no solamente en la práctica misma contractual, sino en los arbitrajes internacionales. Muchos abogados peruanos ven arbitrajes internacionales, a veces de transnacionales que invierten en el Perú y que necesitan tal vez sus abogados extranjeros, pero también sus abogados peruanos, y el contrato que se va a revisar no es un contrato sujeto al derecho peruano,
Y si es sujeto al derecho peruano, las cláusulas no van a estar inspiradas en el derecho peruano, sino en el derecho internacional, eh, o tal vez en otras jurisdicciones. Entonces, por eso, en la práctica es sumamente importante tener en cuenta, a mí me gusta decir estos tres niveles, derecho peruano, derecho comparado y derecho transnacional, y sobre todo también en las investigaciones académicas. A veces uno dice, estudio desde perspectiva comparada y solamente ve una, dos jurisdicciones, ¿no? A veces en Latinoamérica, o mejor hablo por el derecho peruano, nos gusta mirar mucho a Europa y no miramos mucho a Latinoamérica. El primer diálogo tiene que ser con los países latinoamericanos, cómo está regulada la fuerza mayor en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador. Sabemos que en su momento muchos códigos se inspiraron en el código francés, pero igual existe cierta circulación particular que hacen que los modelos vayan cambiando. Y es interesante ver qué es lo que pueden decir nuestros compañeros latinos. Y de ahí también ver cómo está regulado en Europa, pero no solamente en Europa. Siempre creo que cuando se hace un análisis comparado, no podemos limitarnos solamente a ver a países europeos civilistas, hay que ver qué es lo que dicen los abogados anglosajones, porque precisamente en los procesos de uniformización, como lo hace la Convención de Compraventa Internacional, tratan de llegar a un consenso entre partes civilistas y partes anglosajonas. Entonces, realmente se queda en su escritorio viendo al civil law y solamente viendo algunas jurisdicciones, creo que es insuficiente tanto para la práctica profesional, en donde el mundo está muy globalizado, como también en la academia, porque escribir un paper similar a lo que ocurre en el mundo en estos tres niveles, en tu jurisdicción, en el derecho comparado y en el derecho transnacional, creo que puede quedar muy corto. Entonces, el derecho comparado y el derecho transnacional es súper importante, y creo, tanto para la academia como para el ejercicio en la práctica profesional. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta interesantísima exposición. Y una vez más ha sido un placer. Esperemos volver a verle pronto con nosotros y que tenga buena tarde. El placer ha sido mío y encantado de poder conversar y compartir ideas con profesores de toda jurisdicción. Muchas gracias. Muchas gracias.